El Arcón regresa a tierras del sur de Gredos, en la provincia de Ávila. Conoceremos la iniciativa de un grupo de pequeños agricultores que han decidido resucitar la producción y la fama del pimentón de Candeleda. Ellos mismos nos contarán en uno de los sequeros tradicionales los pasos que han dado para conseguir una figura de calidad. En las montañas de Gredos nos encontraremos de nuevo con Maribel, la cabrera de Candeleda, una mujer rural, ganadera convencida que junto a Cecilio dirige una modélica explotación de caprino. Ella, con su sonrisa, nos contará cómo vende los cabritos por internet. Visitaremos el santuario de la Virgen de Chilla, de gran devoción en todas las comarcas vecinas de Candeleda, y charlaremos con Rosa, la santera de este lugar. Muy cerca de allí nos sentaremos a la mesa del restaurante El Refugio con María y José. Pero casi todo en Candeleda está vinculado a la ganadería, a Gredos y a los históricos cabreros de la zona. Hoy entraremos en la Majada de Braguillas, un impresionante documento etnográfico que nos traslada a la vida de los cabreros que resistieron hasta los años 70, utilizando estas construcciones pastoriles que se pierden en la noche de los tiempos. Su inconfundible origen betón nos lleva al Castro del Freillo, a los restos de una importante ciudad betona emplazada en un lugar estratégico. Pero mucho antes, otros pueblos que habitaron estas montañas dejaron su firma sobre las rocas de Peñascrita. Nos espera el arqueólogo Fabián García. Con él conoceremos la cultura betona, la historia de un pueblo antiguo que nos dejó su rastro en los restos de la ciudad, en sus murallas, sus casas, el lugar donde los betones vivieron, soñaron y se defendieron de sus enemigos. Solo un arqueólogo es capaz de traducir el lenguaje de la piedra. Y Fabián es uno de los que mejor conoce los castros betones de la provincia de Ávila. Cuando llego a este lugar me pasa siempre igual. No sé, tengo unas sensaciones extrañas, no sé si misteriosas. ¿Te pasa a ti lo mismo o no? A mí me pasa mucho más, porque soy un arqueólogo. Y al ser un arqueólogo, cuando estoy en los yacimientos arqueológicos, que forman parte de mi trabajo y de mi afición de toda la vida, pues evidentemente yo aquí veo de todo, ¿eh? Entre otras cosas, uno de los detalles que veo es que veo a la gente trasegando en el día a día, ¿no? Más que ver ruinas, que también las tengo que ver, pero veo a la gente moviéndose, veo vida en estos lugares. Hablando de esa gente y de esa vida, estamos en el Freillo, en el famoso Castro Betón del Raso, en Candeleda, del que dicen que fue un asentamiento enorme. ¿Cuánta gente llegó a vivir aquí? Yo creo que aquí pudieron vivir más de 1000 personas. Debió ser una especie de capital, entre comillas, pues de todos los que vivieron en la zona. Sitúamelo en el espacio, en el tiempo y ¿por qué eligieron este lugar? En el siglo III se dio una situación sociopolítica muy importante.
En un territorio que normalmente sería un territorio probablemente de paz, se introdujeron dos elementos que lo perturbaron un poco todo, que fueron los cartagineses y los romanos, que eran los grandes ejércitos de aquel momento. Y eso hizo pues que las poblaciones que vivían en los alrededores y que eran núcleos menores, al ver a todos esos grandes ejércitos, tuvieron que subirse a sitios más altos y constituir ciudades de esta categoría perfectamente fortificadas para poder defenderse. Los bretones tenían una cultura propia. ¿Cómo eran? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuáles son los rasgos que les pueden identificar? Sabemos que eran un pueblo porque los romanos, cuando llegaron aquí, traían a sus historiadores y a sus geógrafos y nos marcaron dónde estaban cada uno de los pueblos que había, los arebacos, los betones, los lusitanos. Pero hay un distintivo fundamental del pueblo betón que todo el mundo conoce, que son los toros y los cerdos de piedra, eso que se llaman los toros y los berracos, y que son conocidos en el mundo entero a través de los toros de Isando. ¿Cómo eran estas poblaciones antes de la romanización y después? Ocupaba las actuales provincias de Ávila, Salamanca, parte de la de Cáceres y parte de la de Toledo. O sea, que tenía un territorio geográfico que no coincide con las provincias o con las comunidades que hay ahora mismo. Podemos decir que era de los pueblos más pobres que había en la península ibérica. Estos y los lusitanos eran de los pueblos más pobres de la península ibérica. En aquellos tiempos, si había una tremenda sequía y no había cosechas, esta gente podía morirse de hambre. Y uno de los rasgos distintivos precisamente de los betones, y eso lo cuentan las crónicas romanas, es que se dedicaban, junto con los lusitanos, a hacer bandas de salteadores, pequeños ejércitos que iban a la Bética, donde ya los romanos estaban asentados y tenían una cultura mucho más romanizada, y les saqueaban las ciudades. Eso provocó que se hartaran los romanos. Primero hicieron campañas de castigo hacia esta zona, y al final se acabaron hartando, y entre el 166 y el 133 a.C. hicieron las guerras celtibéricas, en las que redujeron a toda esta gente y pasaron a ser territorio romano. Fabián, estamos sentados ahora mismo en los restos de lo que fuera una vivienda de esta ciudad. Aquí, en este mismo lugar, en este mismo pollo, pudieron estar sentados dos betones de hace 2000 años. Efectivamente, las crónicas romanas, entre otros el historiador Estrabón, habla de que las gentes de los pueblos del interior solían organizarse en torno a las cocinas, eran el lugar principal donde ellos hacían vida. Y este lugar era el banco corrido del que habla precisamente Estrabón, que se solían sentar a comer. No hace mucho tiempo este programa hizo un reportaje que lo tituló de una forma un poco frívola, denominado el Machu Picchu de los bretones por la altitud. Está ahí arriba, debajo de los malitos de Igea. ¿De qué se trata? ¿Qué asentamiento? ¿Es tan Machu Picchu como decíamos nosotros o no? Bueno, es una metáfora que está bien puesta, entre otras cosas porque cuando subes ahí arriba verdaderamente parece que estás en un Machu Picchu. Bueno, eso es bastante anterior a este tiempo. Hasta donde sabemos ahora mismo, ese es un poblado que hubo entre el 2300 y el 1800 a.C. Es un pasaje de la arqueología heroica, porque el arqueólogo que está ahí excavando, subir todos los días a excavar ese lugar, excavar, bajarse y volver a subir al día siguiente, eso verdaderamente tiene que pasar al mundo de la arqueología heroica. Sigue César Pérez. Sigue César Pérez y creo que seguirá este año también excavando. Fabián, del territorio betón y de su cultura has destacado los toros de piedra como una iconografía que marca un poco que eran ganaderos. Seguimos estando en el mismo escenario. ¿Ha habido algún cordón umbilical que nos haya trasladado hasta nuestros días parte de esa cultura o desapareció para siempre? Bueno, pues mira, esto es un territorio ganadero, tradicionalmente ganadero, ¿no? Y yo creo que se ha mantenido hasta estos tiempos. Y una prueba de ello es algo que te voy a enseñar ahí arriba. ¿El cordón umbilical de los betones? El cordón umbilical de los betones. ¿Hasta qué? En el mismo territorio. ¿Hasta qué década más o menos? Pues hasta los años 80 del siglo XX, aunque parezca mentira. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Salimos de la milenaria ciudad betona para dirigirnos a la majada de Braguillas, encaramada en la montaña sobre una suave loma. Pero antes comprobaremos la firma que nos dejaron los primeros pobladores de Gredos en un lugar que por aquí siguen llamando la Peña Escrita.
nos espera casi un sueño, como si resucitara una vieja cultura pastoril. Parece como si las construcciones cobrasen vida. Nos encontramos con la última familia de cabreros que habitó en estas montañas, la de Deogracias y María. El escenario no puede ser más asombroso. Sobre una suave loma, mirando al horizonte, nos espera Rufino, el veterano guarda de la cultura vetona por estas gargantas de Gredos. Amigo Rufino, ¿a ti qué es lo que más te emociona? ¿El Castro Betón o la majada de los cabreros? No, a mí me emocionan todos, cada uno en su tiempo, pero los dos bastante bien. Llevas toda la vida vinculado a estas montañas. Nací aquí en el Raso y he vivido siempre aquí. Aparte de eso, pues en el Castro está trabajando todo desde el año 69, que empezaron las excavaciones, 70, hasta el año 86, que estuvo con Fernando, pero desde el 81 estoy ya como vigilante por parte de la Junta de Castilla y León en el Castro. Fabián, cuando llegan los visitantes, los senderistas que suben a la majada, los visitantes que vienen a ver el Castro Betón, el primer rostro que se encuentran es el del guarda, el de Rufino. Es clave, personajes como Rufino. La cara y la amabilidad también de Rufino y la profesionalidad, las dos cosas. Nos ayuda muchísimo porque no solamente es importante que la gente vea lo que tiene que ver de patrimonio, sino que además que tenga a una persona que sabemos que lo cuida, que se preocupa y que se preocupa las 24 horas del día. Digo las 24 horas del día. Fabián, hace apenas unos minutos me decías que el cordón umbilical de la cultura vetona no se había perdido, incluso se había mantenido hasta hace muy pocas décadas. En este lugar donde estamos, en estas cabañas, está la explicación. Es perfectamente un cordón umbilical. Yo creo que el modo de vida de los pastores en este lugar, entre 1940 y 1952-53, en que estuvieron viviendo en este lugar, es perfectamente, podríamos decir, y con todo cariño, prehistórico. Javier, mira, con este viento que no nos deja hablar, si te parece, vamos adentro y te lo cuento dentro. ¿De acuerdo? Vamos. Fabián, ¿dónde estamos ahora y qué lugar ocupa esta estancia en el conjunto de las construcciones que nos rodean? Bueno, pues esta era una más de las majadas que había en toda esta zona. Había muchas más en toda la zona de Candeleda. Esto era una unidad familiar, o sea, aquí vivía una familia con todo lo que podía poseer esa familia. Desde la casa, que ellos llamaban choza, que era en la que vivían, hasta el lugar donde guardaban el burro, que era con el que transportaban el queso al raso, después de haberlo hecho, la propia quesera, que era donde hacían el queso, la majada de las cabras, las zahurdas para los cerdos, el gallinero y unas pequeñas tierras de cultivo donde cultivaban una parte de cereal y otra parte pues de frutales, también de alubias, de garbanzos, de ese tipo de cosas. Cuando los arqueólogos os encontráis con todo esto en ruinas, todas las techumbres caídas, ¿con qué arquitecto contáis para reconstruirlas? Esto eran un montón de piedras, porque son construcciones tan sumamente elementales que con el tiempo se habían derrumbado. Lo que quisimos es contar con los mejores arquitectos posibles, y eran, como afortunadamente habían vivido aquí y estaban vivos todavía, pues les cogimos y nos lo explicaron todo. Los arquitectos, que fueron los que nos ilustraron y nos fueron guiando, fueron Constancio Garro Chinarro y Santos Garro Chinarro,
que eran dos de los hijos de aquella familia. Del cabrero que vivía aquí. El cabrero que vivía aquí, efectivamente. Las pinturas rupestres, ¿de quién nos hablan? No lo sabemos, porque la interpretación de las pinturas rupestres es una cosa compleja todavía dentro del mundo de la arqueología. Lo que podemos saber es que seguramente fueron hechas aproximadamente entre el 4000 a.C. y posiblemente el 1000 a.C. El significado de lo que vemos en las pinturas también es una cosa compleja que nos debate a los arqueólogos. Lo que sí que es cierto es que son mensajes que hacía una gente que no sabía leer ni escribir porque no había escritura en ese tiempo, pero eran unos mensajes que podía comprenderlos cualquiera a larga distancia. Es decir, por poner un ejemplo, si aquí venía alguien de Cataluña, del actual Aragón, del País Vasco, esos signos que están puestos en las pinturas rupestres de Peñascrita los iban a entender exactamente igual que los que vivían en esa zona. Todo lo que nos has contado, Fabián, está recogido en la guía que recientemente se ha publicado de los recursos arqueológicos y etnológicos de esta zona. Precisamente de eso es de lo que se trata. Lo que pretende esa guía y lo que pretende la oferta cultural de esta zona es que no nos quedemos solamente con el Castro del Raso, que es lo que la gente visitaba, sino que tenga más posibilidades de ver cosas. Una es la bajada de Braguillas y otra las pinturas rupestres. Ahí está todo explicado. Recordamos con estas imágenes el paso del Halcón por el Prado de la Carrera, al que llamamos entonces el Machu Picchu de los bretones. Fue una inolvidable ascensión por la garganta de Aladros hasta llegar al pie de los Hermanitos de Tejea. Entonces, el joven arqueólogo César Pérez nos mostró los restos arqueológicos que demostraban un asentamiento indígena anterior al Castro Bretón. Posiblemente sea la primera población que se asentó en esta tierra ocupando un lugar elevado, inexpugnable y misterioso. Nos vamos en busca de Maribel, la cabrera de Candeleda. Ella conoce muy bien el significado de la cultura pastoril, la vida de los cabreros. Nació y pasó su infancia en las majadas de las montañas de Gredos. Desde entonces, las cabras la han acompañado toda su vida. Hace unos años, junto a Cecilio, su marido, también cabrero, pusieron en marcha una explotación de ganado caprino que se ha convertido en toda una referencia en las explotaciones ganaderas de caprino en toda España. Maribel es todo vitalidad. Afronta el trabajo diario con una sonrisa. Ama su oficio de cabrera y a su tierra, Candeleda. Y ya ha cosechado los premios a una conducta muy aplaudida por sus paisanos y sus colegas ganaderos. Todas las instituciones la han felicitado y ha recibido el reconocimiento público y profesional del Ministerio de Agricultura, de las organizaciones agrarias y de la propia Comisión de la Unión Europea en Bruselas. Maribel, ¿qué tal estás? Muy bien. Oye, desde la última vez que vinimos a verte, has pasado por Bruselas, por el Ministerio, has tenido premios. ¿Qué estás haciendo? No lo sé, la verdad es que peleando mucho y luchando mucho por sacar todo adelante. Oye, ¿cómo fue el premio de Bruselas? Buah, fue increíble, fue una cosa que el otro no me lo esperaba, este tampoco,
pero son cosas que hay que vivirlas y hay que estar ahí, y es cuando uno siente toda esa emoción, sientes todas esas personas que te quieren, el cariño, el calor, es muy bonito. Maribel, pero tú sigues siendo cabrera. Sí, yo me tengo que morir cabrera. Maribel, lo tuyo está muy vinculado a la explotación de ganado caprino y a este escenario que estamos. Sí. La tierra, lo que es Gredo, a mí es que me ha dado la vida, mis cabras, yo estoy muy aferrada a la tierra. Bueno, ¿y qué tal van las cosas? Los ganaderos siempre os quejáis. ¿Qué tal va la explotación? Yo no me puedo quejar, por lo menos no me puedo quejar. Yo la verdad estoy luchando mucho, peleando mucho y va bien. Yo por lo menos estoy contenta. Hombre, podría ir mejor, por supuesto, y no ver otras perspectivas y otras esas, pero bueno, yo no me puedo quejar, voy muy bien. Mi marido y yo seguimos ahí, hice la titularidad compartida y seguimos ahí los dos. A ver si poquito a poco voy animando a mis hijos y ahí poquito a poco, a lo mejor dentro de poco están ellos ahí dentro también. ¿Sigues defendiendo el patrimonio genético que tiene tu explotación ganadera? Sigo apostando por ello, por la raza Verata, que es la cabra de aquí de la zona, es una cabra pues espectacular, una cabra eso. Y bueno, pues ahí sigo peleando y bueno, mi explotación pues empecé con poquita, estoy en 600 y pico ya. En poquito tiempo, la verdad ha aumentado muchísimo y bueno, aumentando también, haciendo la explotación un poquito más moderna, más grande, y sí, ahí está. Maribel, en los últimos años te has convertido en una ganadera muy conocida y sobre todo muy escuchada. Participas en los foros, te dan premios en Bruselas, en el ministerio, entre tus colegas los ganaderos, y empiezas a ser una referencia. Oye, ¿ha cambiado algo en tu vida toda esa actividad? Yo en principio no lo esperaba porque ha surgido poco a poco y yo no lo esperaba, pero sí que es verdad que va cambiando la vida y me va cambiando la vida a mejor. Además me voy informando más cada día, me voy haciendo más grande en el sentido de que estoy aprendiendo tanto y la verdad es que sí. Les he puesto unos techos ahora impresionantes que se recorren para el invierno, que estén tapaditas para el verano, que estén abiertas con que no estén ahí con el calor y... ¿Sigues saliendo con las cabras? Sí. ¿Seguís saliendo los dos? Tu marido y tú? Sí, cada uno tenemos otra piara. Yo cuando lo digo, ¿por qué pasa? ¿Os habéis separado? No hemos separado la ganadería porque yo voy con las madres de los chivines y Ceci lleva la otra piara en sí un poquito más grande. Maribel, tu historia es preciosa. Desde un punto de vista familiar, desciendes de una familia de cabreros, naces en un mundo pastoril, en el Chozo, te dedicas a la ganadería, actualmente tienes una explotación moderna de ganado. Hasta aquí está muy bien, tú eres un encanto, pero, oye, ¿es rentable la explotación? ¿Es rentable ser cabrera y ganadera en Ávila? No, por Dios, yo no tengo ni un duro. Yo poquito a poquito de esas, lo que me van dando, las ayudas que hay hoy día, pues tenemos unas ayudas y entonces pues es con lo poquito que yo voy haciendo. Yo no tengo un dineral, no tengo familia que me aporte un dinero ahí, no, es todo a base de la explotación y de mi marido y mira, el trabajo nuestro. Pero es rentable. Es rentable, sí. No nos vamos a hacer de oro, pero es rentable. Pero el último sueño de Maribel era vender sus propios cabritos. Y ya lo creo que lo ha conseguido. Nos pusimos en contacto con Joaquín, el delegado de Asaja en Ávila, quien nos traerá la prueba del último proyecto de Maribel. Joaquín, supongo que para el responsable de una asociación agraria, el sitio donde estamos te dirá algo. Pues sí, la verdad que me recuerda pues de las primeras veces que conocí a Maribel, que vinimos aquí a verla con su marido y los inicios de la explotación, que no han sido fáciles, pero que gracias a Dios pues hoy día Maribel cuenta con una explotación pues que da gusto verla. Oye, lo del fenómeno Maribel es algo que a los periodistas nos gusta porque Maribel es un encanto, comunica muy bien, nos lanza muchos mensajes. ¿O es verdad que es un buen ejemplo para los ganaderos de esta parte de Ávila?
Maribel lo primero es una gran persona. Yo lo que quiero destacar de Maribel es que es una gran persona, porque es verdad, y luego pues es un ejemplo a seguir para muchos ganaderos, sean hombres y también para las mujeres que se están animando últimamente a iniciarse en la actividad ganadera y la actividad agrícola. Le preguntaba a Maribel hace un ratito si todo eso era rentable. Estamos hablando de la explotación ganadera. Y tú has tenido la amabilidad de traernos algo que es muy significativo. Todo lo que hemos hablado termina aquí. No está totalmente remunerado el esfuerzo que hacen los ganaderos diariamente, pero bien es cierto que Maribel es un ejemplo pues, de superación y de que está intentando cerrar el ciclo de lo que es la venta, de la comercialización de sus productos. Por lo tanto, ese es el futuro, por ahí tienen que ir los tiros, comercializar la leche y comercializar los cabritos. Maribel, la leche va a la cooperativa y salen quesos, pero tus cabritos ya pueden llegar a todas partes de España. Mis cabritos ya pueden llegar a todo el punto de España. Estas navidades creo que fue tremendo. Tremendo, tremendo, porque han ido, bueno, a Barcelona, a Sevilla, a Orense, a un montón de sitios. Me he quedado sin ello, me ha dado mucha penita. O sea que a partir de ahora, a través de internet, te pedimos el cabrito y llega a casa, al restaurante o al lugar donde sea. A una casa particular, a un restaurante, a cualquier punto. Joaquín, esto es un sueño. Esto es por lo que luchamos todos los días, por hacer rentables las explotaciones ganaderas y con una consistencia en todos los sentidos. Pues la verdad que sí, es un ejemplo, a nosotros nos da mucha alegría el poderle haber ayudado y es una alegría pues que veamos que el trabajo que se hace desde las oficinas, el esfuerzo que hacen ellos como ganaderos, que al final tenga una recompensa y que se vea pues la función que tienen que hacer los ganaderos y que tiene que saber a la sociedad, y yo creo que eso también vosotros lo hacéis muy bien, que se sepa lo que hacen los ganaderos. Joaquín, no puedo desaprovechar la oportunidad. Aquí hay una trilogía que en la gastronomía llamamos del asado, que es el cochinillo o el tostón, el lechazo y el cabrito. El cochinillo tiene la suerte y la fortuna de estar amparado ya por un grupo de segovianos que lo defienden. El tostón en Arévalo tiran de él. El lechazo tenemos un paraguas regional. Pero ¿qué pasa con el cabrito? Es la tercera pata que cojea. Nosotros desde Asaja hemos hecho esfuerzos para que tenga su reconocimiento y tenga un amparo de calidad, pero desde luego que yo quiero aprovechar para animar a la consejería a que haga esfuerzos y a que todos unidos pues defendamos también un producto que es de aquí, de nuestra tierra, de Castilla y León, que se produce principalmente en Ávila, para que estos ganaderos que hacen un esfuerzo en estas condiciones que vemos en estos sitios tan remotos, pues tengan una recompensa aún mayor, y por lo tanto animar a lo que es toda la Junta de Castilla y León a que haga esfuerzos al igual que hacen en otras producciones en este sentido para el caprino. Maribel, ¿cómo se llaman tus cabritos? ¿Cabrito Maribel? Cabrito, la cabrera de Candeleda. Oh, claro. ¿Estás contenta? Mucho, mucho. ¿Algún día tendremos un queso de la cabrera de Candeleda? Espero que sí, algún día. No sé cuándo, pero algún día. Además de tierra de cabreros, Candeleda es una de las vegas más fértiles del sur de Ávila y la patria de su famoso pimentón, que por fin enciende la luz verde tras su inminente desaparición, gracias a la iniciativa de un pequeño grupo de agricultores candeledanos, que están dispuestos a defender su producción y su futuro. Nos esperan en uno de sus sequeros, pero antes charlaremos con Carmen, la técnico de desarrollo rural de Candeleda. Carmen, tú eres técnico de desarrollo rural. ¿Qué significa para alguien que tiene tu cometido un proyecto como el del pimentón de Candeleda? Pues tiene muchas variantes, pero significa primero potenciar la economía local, fijar población joven, que sean los jóvenes quienes vean en la agricultura una salida, poner en valor en realidad todo lo que el cultivo lleva aparejado, la gastronomía, el producto como tal y el procedimiento, que el procedimiento local es muy especial y casi único. Pero había desaparecido totalmente el pimentón en Candeleda. Eran muy pocos los agricultores que seguían cultivándolo, lo hacían casi a nivel familiar y bueno, el cultivo estaba casi desaparecido. Estamos en las escaleras de un pequeño edificio. Por cierto,
No lo habréis hecho para el Centro de Interpretación del Pimentón, ¿no? Pues estamos en el sequero, en un sequero tradicional, es uno de los edificios de la arquitectura popular. Toda la zona de Candeleda está sembrada de este tipo de edificios, junto con los secaderos de tabaco, colgaderos. Son los edificios típicos de la cultura candeledana, de la producción agrícola, del pimentón y del tabaco. Pero supongo que tendremos quienes cultiven y quienes nos garanticen el pimentón de Candeleda. Pues los cultivadores pimentoneros. ¿Les tenemos? Sí, les tenemos. ¿Seguro? Segurísimo. Ahora sí, conoceremos a los protagonistas, a los pimentoneros, que están dispuestos a devolver a Candeleda un cultivo y la histórica fama de su pimentón. David, esto es un sueño, que a estas alturas un grupo de agricultores os hayáis decidido a recuperar el pimentón de Candeleda. Un sueño, pero totalmente alcanzable, seguro. Con las ganas que hay aquí de mantener la tradición y este proceso cultural que gira alrededor de su cultivo, seguro que va a ser un éxito y vamos con fuerza. ¿Quiénes estáis en la pista de salida? Pues en la pista de salida estamos los agricultores que ahora mismo quedamos en activo. Algunas incorporaciones nuevas del año pasado, hace 2 años, y otros que llevamos ya bastantes más años y somos los que originariamente hemos fundado esta asociación para tirar con fuerza hacia adelante. ¿Cuáles son los pasos que estáis dando para que esa figura de calidad os ampare en el mercado? Pues los pasos que estamos dando, primero vamos a intentar tener una marca paraguas, digamos, para que se acoja todos los que cultivan, y para eso vamos a convocar un concurso con unas bases en las que puedan participar gente del pueblo o de donde desee participar, para obtener un tipo de logotipo que nos dé carácter y nos imprima fuerza para que se identifique pimentón de Candeleda en todas las cocinas y en todos los territorios. Estamos cultivando y esa es la base primera, que digamos la sabiduría que se ha adquirido a través de los tiempos en Candeleda es la que da fuerza al pimentón, y ese cultivo es exclusivo de aquí de Candeleda, manteniendo todo inalterable desde hace cientos de años. Juan Carlos, en tu caso, tú eres pimentonero toda la vida, en casa lo has visto. Por cierto, esto es rentable y tú sigues con las mismas variedades que plantaba tu abuelo. De toda la vida. Abuelos agricultores de pimentón, padre, y ahora me tocó a mí. Y llevas toda la vida plantando. Excepto un periodo de tiempo que tuve en otro lugar, pero sí, toda la vida, 25 años. ¿Cuáles son las variedades que se han cultivado siempre para el pimentón en Candeleda? Aquí en Candeleda se ha cultivado el Tres Esquinas, Bellotero, Agridul y Lerén. Yo las mantengo desde los años que conozco el pimentón. Feliciano, en tu caso acabas de incorporar a este proyecto, donde hay agricultores en varias generaciones. Tú eres agricultor, pero apuestas desde hace muy poco por el pimiento de Candeleda. Yo es el segundo año que llevo cultivando. Más que otra cosa un poco por el tema de la crisis. No había trabajo, había tierras de más, había fincas, un poquito de experiencia, de ver a mis padres o a algunos vecinos y tirarse un poco a por ello. Señor José, usted trabajó en la Flor de Gredos durante muchos años. Supongo que ya se habrá jubilado, ¿eh? Pero, ¿qué piensa de esta iniciativa? Que se recupere de nuevo el pimentón de Candeleda. Muy bueno, estos muchachos jóvenes que tengan aspiración a más y siga la promoción del pimiento de Candeleda, ya está. Pero fue muy famoso en su época. Y se vendía mucho pimentón. Pero muchos, miles de kilos, sí. Oye, ¿cómo es un sequero por dentro? Mira, un sequero es una construcción centenaria, seguramente exclusiva de Candeleda, en la que consta de un edificio principal, que las paredes casi todas están levantadas de piedra con adobe, y su característica principal es que el doblado del piso que se dice aquí es un entramado de varetas de hojaranzo por las que pasa el aire caliente que desprenden las lumbres de abajo para secar el fruto de arriba. Es un edificio muy característico en Candeleda porque no solo se utilizaba para el pimentón, en épocas de castaña y de maíz también se utilizaba para secar mazorca y castaña. ¿Qué les dirías a los cocineros y a las amas de casa sobre el pimentón de Candeleda? Pues mira, estamos en el inicio ahora mismo del proceso
y este año vamos a ver el tiempo que nos depara, porque en la agricultura 1 metro no es holgura, el tiempo es el que nos condiciona muchas cosas. Creemos que va a salir una buena calidad, porque al final el proceso que manda después del cultivo es el secado dentro del sequero, y ahí sí que lo podemos controlar con nuestra sabiduría adquirida. Y a los cocineros diría pues que no tengan miedo de apostar por él, que lo introduzcan en sus restaurantes sin ningún miedo. Ahora está tan de moda la cocina gourmet y minimalista, que disfruten ese momento de la esencia al destapar el botecito de pimentón de Candeleda con el ahumado, que es lo que realmente da fuerza, y que no tengan miedo incluso de anunciarlo en su carta. Ya sé que tiene que pasar un año, pero te pido que sean unos minutos. ¿Cómo es el proceso? Desde que se planta el pimiento hasta que llega al saco el pimentón. Mira, el ciclo completo comenzaría con los semilleros, en los que ya las pipas del pimiento, las semillas, se depositan en el suelo en los semilleros correctamente estercolados y fertilizados. Ahí empieza a crecer la planta, estamos hablando de febrero, marzo, y aguantamos ahí hasta el trasplante, que se suele hacer en torno a mediados de mayo, por San Isidro, que es el patrón de la agricultura, dicho sea de paso. De ahí se inicia un proceso de cultivo normal, pero siempre vigilando aguas, fertilización y demás. La recolección, estamos hablando finales de septiembre-octubre. El secado, que en el mejor de los casos puede durar 15 días, dependiendo si coge primera o segunda, y de ahí al molino. Y en el molino ya nos lo entregan hecho pimentón. El pimentón de Candeleda tiene fuerza de la grasa que transmite el propio cuero del pimiento y la pipa, que lo hace la tierra, el sol de este microclima y las aguas de Gredos. Convencidos del futuro de esta valiosa especia, entramos en una parte de la receta de Candeleda. Vamos en busca de María y José, que desde su pequeño restaurante rural El Refugio defienden la cocina del momento. Casualmente, el restaurante está en los alrededores del Santuario de la Virgen de Chilla, un lugar de enorme devoción en toda la zona. Vamos en busca de Rosa, la santera de la Virgen de Chilla. ¿Qué me decías? ¿Que si había venido aquí alguna vez? Sí. He venido alguna vez. ¿Has venido alguna vez? Oye, tienes un trabajo muy bonito, Rosa. Un Bajo trabajo el manto de la estupendo. Virgen. ¿Por ahí pasamos a los niños? ¿Sí? ¿Por debajo del manto de la Virgen? Oye, tú eres la santera. Sí. ¿Qué hace una santera? Somos una pareja, o sea, mi marido y yo somos los santeros. Él se ocupa de los jardines y yo me ocupo del santuario. Limpieza, ropas, el altar. ¿Viene mucha gente, además de todas de los de Candeleda? Vamos a ver, la Virgen de Chilla es una virgen que tiene muchos devotos, muchos. Vienen del norte de Toledo, por ejemplo, de Talavera de la Reina viene muchísima gente, incluso el día de la fiesta vienen peregrinando, andando. Vendrán 80 o 90 personas desde Talavera, andando. Del norte de Extremadura también, toda la Vera. No me negarás que tienes un oficio muy original, santera. Y cuando me dicen, ¿qué es eso de santero? Pues somos los guardas del santuario. Rosa, a Candeleda vienen muchos turistas, por muchos motivos. La falda de Gredos, el raso, la arqueología, la gastronomía. ¿Vienen también al santuario de Chilla? Viene mucha gente a ver el santuario, porque toda la gente que va a Candeleda, todo el mundo cuando alguien dice, ¿qué podemos ver en Candeleda? Ir al santuario. Una pregunta que no me puedo marchar sin hacértela y que tiene mucho que ver con algo que os identifica a los de Candeleda, que son los cabreros. ¿Qué tiene que ver la Virgen de Chilla con los cabreros? Vamos a ver, es que la Virgen de Chilla se apareció un cabrero. Entonces, pues, ¿qué mejor que la Virgen de Chilla se apareciera un cabrero? Que es de lo que se alimentaba toda la gente de Candeleda, de las cabras, del ganado. Mira María. ¡Hombre! ¡Qué bueno! ¡Qué casualidad, además!
María, qué sitio más bonito. Sí, el más bonito de Candeleda, la verdad. Muy chulo y tiene todo. Paisaje, la Virgen de Chilla. Oye, ¿cómo se llama el restaurante? Se llama el Refugio de Chilla. ¿Por qué? Porque era un antiguo refugio que había aquí para los peregrinos por si llovía o hacía mal tiempo, la gente que vivía por el entorno. Antes vivían muchas familias y era un sitio para refugiarse. Ahora lo han restaurado y aquí estamos nosotros. Tú llevas ya unos años dedicada al turismo en Candeleda y a la hostelería. Lo del restaurante ya es el broche. Pues sí, la verdad es que tenía ganas y entraba en mis planes y con José pues aquí estamos los dos. Oye, con todo el potencial turístico que tiene esta zona, Candeleda funciona, ¿no? Sí, tenemos bastante turismo, sobre todo de la zona de Madrid, porque está muy cerca. Y bueno, y poco a poco vamos entrando en otras zonas y no nos podemos quejar. María, me dijiste que ibas a preparar algunos platos, no todos los de tu carta, pero algunos que sí que se identifican con la cocina de Candeleda. Pues sí, mira, hemos metido un poquito la comida típica, como son las carillas, que es una judía de aquí de la zona. El pimiento, nosotros le tenemos en la carta y utilizamos el higo, el queso de cabra, el pimentón y morcilla. Y luego tenemos los quesos y, bueno, el higo seco, porque ahora fresco no lo hay, y lo utilizamos en ensaladas y en postres, y lo más importante, el cabrito. Sobre todo asado, pero también lo hacen en caldereta o chuletillas de cabrito. José, tú eres un cocinero candeledano. Sí, sí. Medio verato, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, el cabrito es importante, ¿no? Sí, el cabrito es algo de lo más importante en Candeleda. Cuando hablamos del cabrito y hablamos del asado, el concepto del asado que tenemos en Castilla y León por el lechazo es diferente a lo que se hace con el cabrito aquí. Sí, sí, sí. Aquí se hace la paletilla o pierna de cabrito asada al horno durante varias horas a fuego lento para que se haga más jugoso. Luego también se hacen las chuletillas al ajillo o a la plancha, depende como quiera el comensal. También se hace el cabrito mucho a la caldereta, que es guisado, con patatas, con pimentón de aquí de la zona, que es muy bueno. Y esas son las distintas formas de hacer el cabrito. José, me has dicho que aquí hay una legumbre que es diferente a todas las que habitualmente vemos en Castilla y León. Es una alubia en forma de riñón, muy fina para comer, muy poco conocida, se cultiva mucho por esta zona, hay mucha, que se llama la carilla. La carilla se hace con tomate, cebolla, pimiento, un poquito de pimentón de aquí de la zona y sobre todo que lleve mucho tomate, la carilla. Se puede ser cocinero y currar en Candeleda, ¿no? Sí, currar hombre, en Candeleda, sí, ser feliz haciendo tu vida en tu pueblo. Sí, sí, ¿seguro? claro que sí. ¿Lo Sí, tienes sí. claro? Segurísimo. Seguro. Bueno, María, pero bien, ¿no? Sí, Contenta en tu estaba muy pueblo, contento, restaurante, bien, ¿no? Estamos teniendo buena acogida y está gustando mucho. Bueno, José es un artista cocinando y los demás hacemos lo que podemos, pero bueno, el entorno lo dice todo y el paisaje. También intentamos cambiar la carta muy a menudo para que la gente no se canse siempre de comer lo mismo, aunque hay productos que no podemos quitar, como son los pimientos del piquillo, el cabrito. Muy bien. María, cuando se sienta un comensal en tu restaurante El Refugio y te dice cómo es Candeleda, ¿qué le dices? Pues le digo que Candeleda es un pueblo maravilloso, sobre todo por su clima. Gracias a su clima, la vegetación, la ganadería, el paisaje, piscinas naturales para el verano, que son las mejores de Gredos, quizá. Y nada, y la gastronomía, como podéis ver, de lo mejorcito. Y nada, y en Chilla, que se come de maravilla. Nos vamos dejando volar la imaginación. ¿Cómo sería aquel pueblo betón? ¿Qué dirán los descendientes de aquellos cabreros de las majadas? ¿Qué futuro le espera al pimentón de Candeleda? Preguntas que dejamos al viento de Gredos y a una visita que os permita a vosotros mismos obtener una respuesta. Hasta la próxima semana.